Muy buenas, continuamos con nuestro curso de productos naturales. En este caso, continuamos también con las presentaciones de metabolitos secundarios y lo hacemos en esta ocasión con los taninos, donde vamos a ver las principales características de los mismos, cómo lo podemos extraer y también algunas de las propiedades farmacológicas, donde vamos a ventilar algunos de los principales mecanismos que le confieren estas propiedades farmacológicas y trataremos también algunas drogas de interés. Los taninos principalmente son compuestos que se pueden clasificar de acuerdo a su estructura. Aquellos que son derivados del ácido gálico se consideran taninos hidrolizables, mientras que aquellos que son derivados de la catequina, pues se consideran taninos pirogalactónicos o taninos pirocatecólicos, que a su vez tanto los hidrolizables como los derivados de la catequina pueden formar como consecuencia polímeros que son los que le van a atribuir las principales características de los mismos. Es decir, ellos pueden formar estructuras bastante complejas que incluso en su caracterización es muy compleja la misma y a su vez son de las que dependen la mayoría de las propiedades farmacológicas de los mismos. Una de esas propiedades es la capacidad de astringencia o la capacidad de curtir. Se considera que esta propiedad está dada principalmente por la capacidad que tienen las proteínas de adherirse o la capacidad que tienen estos compuestos de adherirse a las proteínas y provocar su precipitación. De hecho, es la sensación de resequedad que sentimos en nuestra boca cuando consumimos algún vino, dado que estas catequinas pueden adherirse a las proteínas de la saliva y producir la precipitación y con ello podemos sentir esa sensación de resequedad o astringencia. Ahora bien, es uno de los compuestos que se empleaban en civilizaciones antiguas, por ejemplo, para producir lo que era lo conocido como la momificación. Ahora, una de esas propiedades importantes o uno de los mecanismos por los cuales va a desarrollar sus efectos es precisamente por su capacidad de astringencia. De ahí que pueda desarrollar el efecto antimicrobiano, pueda desarrollar sobre todo la cicatrización de heridas, dado que impide la proliferación de microorganismos en las zonas afectadas y también como efecto colateral está vinculado el hecho de la vasoconstricción, es decir, ellos van a producir vasoconstricción por la capacidad que tienen de poder adherirse a determinadas proteínas. También uno de esos efectos, precisamente la formación de quelatos, al igual que en el caso de los flavonoides, estos metabolitos pueden unirse a determinados metales, como es el caso del plomo, el arsénico, el zinc, el magnesio, el calcio, entre otros. Y debido a esto, pues son las diferentes propiedades farmacológicas a las que se le atribuye como su efecto analgésico, que es debido a la capacidad que tiene de inhibir a la fosfolipasa A2 que se activa precisamente con la liberación del calcio intracelular o la presencia del calcio intracelular o por algún daño que se haya producido en algún tejido y que como consecuencia esta enzima, la fosfolipasa A2, convierte a los fosfolípidos de membrana en ácido araquidónico, los cuales son los precursores de algunas enzimas como la 5-lipoxigenasa o la ciclooxigenasa. En el caso de la ciclooxigenasa, va a dar lugar a la presencia de prostaglandinas, que son precisamente los precursores del dolor, la inflamación y también de la elevación de la temperatura. Y en el caso de la 5-lipoxigenasa, da lugar a los leucotrienos, que son precursores de las reacciones de hipersensibilidad. También ellos, como vamos a ver adelante, tienen la capacidad de inhibir estas enzimas. Debido a esto y al impedimento de la formación de prostaglandinas, pues también desarrolla un efecto colateral que es un efecto antiagregante plaquetario debido a que los mismos impiden la conversión de algunas prostaglandinas en tromboxanos que son, digamos, que participan en lo que es la agregación plaquetaria, la formación, es decir, o el efecto antimicrobiano, como habíamos comentado también anteriormente,
y sobre todo, y una de las más importantes, el efecto antídoto, dado que ellos pueden formar determinados complejos o quelatos son los mismos en los cuales aumentan el tamaño de la molécula e impiden la absorción de los mismos. De esta manera, reducen la biodisponibilidad de algunos metales o alcaloides que los precipitan e impiden su absorción y con ello reducen el efecto tóxico de los mismos, los cuales son eliminados por la vía fecal. Bueno, tenemos también que, como decíamos anteriormente, los taninos pueden bloquear determinadas enzimas. Estas enzimas que participan en determinadas reacciones catalíticas que pueden dar lugar a la formación de determinados productos fisiológicos, pero también pueden dar lugar a determinados compuestos tóxicos. De ahí su efecto antimicrobiano, también su efecto analgésico, como habíamos visto anteriormente, por la capacidad también de reducir o inhibir la enzima de la ciclooxigenasa, los diferentes tipos de ciclooxigenasa que dan lugar a prostaglandinas y que participan también como mediadores del dolor. Y una de las más importantes es su efecto antihistamínico debido a su acción sobre la lipoxigenasa que bloquean las 5-lipoxigenasas e inhiben la liberación de determinados leucotrienos que desarrollan lo que es la cascada que provoca finalmente las reacciones de hipersensibilidad. Bueno, anteriormente también habíamos comentado que en el caso de los taninos, pues ellos tienen la capacidad de producir determinados o atrapan radicales libres, dado que logran estabilizar los mismos, ya que le van a aportar electrones que estabilizan estos compuestos que lo han perdido por algún tipo de reacción y que como consecuencia son los causantes de efectos dañinos sobre algún tejido celular, provocando el daño. Muchos de estos daños son irreversibles. De ahí su efecto antioxidante, su efecto antimicrobiano, sobre todo estos dos. Y uno de ellos, lo más importante, es la cicatrización de las heridas. Ahora bien, dentro de las propiedades farmacológicas podemos ver que ellos actúan hasta cierto punto como gastroprotectores, ya que recubren la superficie dañada, en la superficie gástrica dañada y que hasta cierto punto promueven la secreción de las mucosas que ayudan o contribuyen a la protección gastrointestinal, impiden la absorción hasta cierto punto de metales o compuestos que puedan afectar la misma, son considerados por esta misma razón, por su capacidad de formar quelatos o complejos con algunos metales tóxicos o algunos alcaloides, son considerados antídotos, lo que reducen su absorción y hasta cierto punto reducen su efecto tóxico. Los taninos inhiben la peroxidación lipídica, como habíamos dicho anteriormente, dado que son secuestradores de radicales libres. Esta peroxidación lipídica son provocadas por la acción de radicales libres que pueden producir daños a nivel del tejido celular y que como consecuencia pueden producir, incluso son los causantes del envejecimiento celular. In vitro se ha determinado, se ha visto que ellos pueden hasta cierto punto impedir o bloquear la enzima retroconvertida, retrotranscriptasa que convierte al ARN en ADN y que de esta manera impide la replicación de los mismos. Es decir, ya habíamos comentado que son inhibidores de enzimas como la lipoxigenasa, también como la enzima convertidora angiotensina 1 en angiotensina 2, que esto juega un papel importante en lo que es la regulación de la tensión arterial. También son inhibidores de determinadas enzimas que pueden hasta cierto punto estar vinculadas a la resistencia bacteriana o al desarrollo de determinados microorganismos o determinados complejos, como el caso de lo que se desarrolla a través de la proteína quinasa tipo C. Ahora, dentro de algunas de las drogas que pueden estar contenidas en la misma, tenemos el café, el amamelis, que de ahí son las propiedades que se le confiere al amamelis desde el punto de vista
en el tejido sanguíneo, y también el caso de la guayaba, de ahí el hecho del uso de la guayaba para contener determinadas diarreas, entre otros. Ahora, procediendo para la extracción de lo mismo pueden extraerse una mezcla de agua y acetona, y es importante evitar la presencia del metanol porque pueden producir la metanólisis. Ahora, se obtienen grandes rendimientos si el tejido se encuentra fresco, congelado o liofilizado, dado precisamente a que los taninos, cuando se encuentran en estas condiciones, si está el tejido seco, pueden producir ciertas uniones o cierta combinación con otros polímeros de forma irreversible y puede afectar su extracción. Ahora, en este caso, la acetona se elimina por una combinación, una mezcla, una extracción líquido-líquido, sobre todo con acetato de etilo, donde los taninos van a ser mucho más solubles en el acetato de etilo, sobre todo. En el caso de los taninos o algunos taninos pirocatecólicos de eh, mayor masa, van a permanecer sobre todo en la fase acuosa. Ahora, al igual que los flavonoides, los taninos reaccionan con el reactivo de cloruro de hierro 3, en los cuales da una coloración negra que da la presencia de fenoles, sobre todo, como los taninos y los flavonoides son fenoles, en este caso son polifenoles, pues esta reacción va a ser positiva. También ellos pueden dar, sobre todo en el caso de los taninos, pueden dar una reacción, sobre todo con el plomo, los cuales precipitan a los taninos de las soluciones acuosas, y una solución con gelatina. De hecho, existe una reacción de identificación con gelatina, la gelatina, una proteína, y como ellos son capaces de adherirse a la proteína y precipitarla, pues esto de alguna manera u otra sirve también para su identificación. En el caso de algunas reacciones empleadas para distinguir si es un tanino hidrolizable o un tanino pirocatecólico, podemos decir que los taninos hidrolizables precipitan con sulfuro de amonio y acetato de plomo acidulado por ácido acético. También en el caso de los taninos condensados, pues van a precipitar con agua de bromo al ser hervido o con formaldehído en medio ácido. Ahora, para la cuantificación, por último, podemos ver que una de las reacciones que se aceptan, sobre todo el hecho de su eh, precipitación con sal metálica por su capacidad de formar quelatos con cobre, plomo, estaño, zinc. En definitiva, muchos de los metales, ellos pueden formar complejos y precipitar. De ahí una técnica para poderlo cuantificar desde el punto de vista gravimétrico. También está basada su cuantificación en las reacciones con proteínas. Eh, También se emplean determinados alcaloides que pueden precipitar a los taninos. También una reacción gravimétrica. También está basado un método por reacción de oxidación-reducción con el permanganato de potasio. También un método colorimétrico con reactivo de Spolin o tartrato ferroso, cloruro férrico, como habíamos dicho anteriormente, también con paranitroanilina y azotada. Y tenemos por último métodos singulares para determinar si son taninos hidrolizables o taninos pirocatecólicos. En el caso de los taninos hidrolizables, pues se puede cuantificar con iodato de potasio, y en el caso de los taninos pirocatecólicos condensados, también con vainillina. Bueno, hasta aquí es la presentación de nuestra conferencia. Muchas gracias.